Nada es perfecto. Un programa semanal de Huella del Sur. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Nada es Perfecto, que es el programa semanal de noticias del portal informativo Huellas del Sur por Radionauta FM 106.3. Mi nombre es Juliana Díaz Lozano y aquí en el estudio estoy con Fernando Estrata. ¿Qué haces, Juli? ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, muy bien, acá andamos. Acá estamos en nuestra cuarta emisión del programa semanal. Llegamos bien. Llegamos bien y llegamos con una semana, novedosa, cargada de información, ¿sí? Pero nosotros tenemos unas buenas noticias más particulares del programa porque, atención, que nos están escuchando en distintas radios, en Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, en Radio La Colectiva 102.5 de La Paternal en la ciudad de Buenos Aires. También nos escuchan en FM La Tosca 95.1 de Santa Rosa La Pampa y en FM Millennium Patagonia, se llama así Millennium Patagonia, en la 107.5 del dial en Dinahuapi, Río Negro. Nos vamos federalizando. Se va federalizando el programa. Les recordamos que nos pueden escribir ahora al WhatsApp 221-2025-275 y también seguirnos por el Instagram de Radionauta FM. Exactamente, también nos escuchan en el 106.3 y están cerca en La Plata, ¿no? Bien. Bueno, y vamos a entrarle a los temas de la semana. Tenemos bastante información para este programa que es de 1 hora, así que le vamos a meter ritmo porque además del tema de la semana vinculado a las elecciones... Sí, tenemos más. Vuelve Adela de Shams con la posta de salud y el derecho al cuidado. Viene Sebastián Fajardo, que esta vez tenemos a Javier Beccaria de invitado, ¿sí? Que nos va a hablar de la reforma laboral, algo que está en boga. Esta semana realmente se ha hablado mucho del tema, así que bueno, pasamos a los temas que nos tocan. Directamente. Léenos en nuestra página web huelladelsur.ar y seguinos en Instagram @huelladelsur. A este tema de la semana lo titulamos La ultraderecha da el batacazo. Sí, porque el pasado domingo La Libertad Avanza obtuvo un triunfo contundente, claramente en las elecciones legislativas a nivel nacional. Es un triunfo que no estuvo calculado ni por las encuestas, otra vez, ¿no? Y en este sentido resulta inesperado, resultó por lo menos para una parte de la población un resultado inesperado, ¿no? Ahora, el oficialismo lleva adelante un gobierno que reprime, que recorta, que endeuda y sin embargo plebiscitó su gobierno en unos comicios que estuvieron nacionalizados ya desde un comienzo. Sí. Esa fue la estrategia de Javier Milei, ¿no? Entonces, no habría que perder de vista en este análisis que el gobierno de La Libertad Avanza no es una rareza argentina, una rareza local, sino que es parte de un fenómeno global que atraviesa muchas de las democracias de este continente y del mundo en Occidente. Veamos qué pasó con el ausentismo, algo que llamó la atención, ¿sí? La participación de estas elecciones legislativas del domingo pasado rondó el 67% del padrón. Y efectivamente fue la más baja desde la vuelta a la democracia en 1983. Sin embargo, fue más alta que muchas de las elecciones provinciales y distritales que tuvimos este año, que rondaron en muchos casos, Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, un 50%. Pero muy baja. En una línea que va progresivamente descendiendo en la participación del electorado. ¿Cómo podemos interpretar este abstencionismo? Bueno, creemos que hay que ser cuidadosos, ¿no? Al analizar el número de quienes van a votar. Porque el abstencionismo como un signo de rechazo, descontento social, es simplista por lo menos, ¿no? Yo creo que atravesamos una crisis de representación que llegó para quedarse. Y estamos todavía surcando esa crisis. De hecho, si tomamos datos absolutos, absolutamente todas las fuerzas políticas perdieron votos respecto de los comicios de 2023 y de 2021. Entonces, en principio, este creciente nivel de ausentismo no expresa desinterés, lo que expresa es hartazgo.
Sí, además fueron unas elecciones muy polarizadas. Por una parte, el oficialismo, en un frente entre la Libertad Avanza y el PRO, estuvo absorbiendo ese voto del sector, de un amplio sector de la sociedad que está rechazando la Argentina previa al 2023, que tiene recuerdos de sus vivencias que son realmente terribles y que eligió evitar la vuelta a esa situación. E incluso está estudiado que al oficialismo lo votaron amplios sectores que ni siquiera tienen una buena imagen de Milei, claro, tienen una mala imagen del gobierno, igualmente lo han votado. Hay un antiperonismo, pero no se trata solamente del antiperonismo, sino también en esto que decíamos, más allá de lo ideológico, parece ser que es un voto, el voto a la ultraderecha, que expresa cambios sociales, que expresa una individualización de la población, una hiperprecarización, bueno, todo lo que está pasando como cambio en la estructura social. Datos del capitalismo actual. Del capitalismo actual que pareciera que renueva para mal la política en ese sentido, y también seguramente un rechazo a haberla vivido muy mal en el último gobierno peronista debido a la inflación, a la devaluación constante, bueno, a cuestiones de la vida que fueron recontra complicadas y que están en la memoria muy frescas, ¿no? Por otra parte, analizando los datos se ve que ya el mileísmo no es tan fuerte en los sectores plebeyos populares, sino que hay muchos sectores medios altos que están dentro de la gran representación del voto a Milei. ¿Qué pasó con el peronismo? Bueno, realmente parece quedarse ya en un momento en que el peronismo es una fuerza de un 30%, queda como ahí en un tercio del electorado nacional marcado, quedado, a pesar de que, dentro del peronismo pensaron que el 7 de septiembre había sido un momento que había marcado un quiebre, que haciendo la plancha llegaban bárbaros estas elecciones y que iban a remontar a partir de ahí. Eso no ocurrió y aparece un peronismo recontra desfasado, como atrasado en sus discursos, hablando de justicia social, de otros elementos que no tienen mucho asidero en la actualidad. Creemos entonces que se pone un poco en discusión esa épica que apareció en la serie, me acuerdo, del Eternauta, que decía lo viejo funciona. Bueno, pareciera que con el peronismo claramente lo viejo no funciona. ¿Y qué ocurrió con la izquierda, representada en el Frente de Izquierda Unidad? Bueno, hizo una buena elección, fue tercera fuerza en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires también. Mantuvo 3 bancas de las 4 que puso en juego. Y además Miriam Bregman se consolida como una figura de peso, de raigambre a nivel nacional y bastante aglutinante, y da la impresión que esta buena elección del FITU tiene que ver con todo este desempeño coherente dentro de las instituciones, con los legisladores que han tenido y también por fuera de las instituciones, apoyando cada una de las luchas, una presencia permanente en contra del ajuste, que fue la única fuerza política que sostuvo, ¿no? Y el resto de las fuerzas que aparecieron bastante desdibujadas, la coalición cívica, los gobernadores, etcétera, realmente no tuvieron un desempeño que pueda ser destacado en estas elecciones. Sí, para analizar el tema de la semana, esta vez invitamos a un amigo de la casa, que es Daniel Campione. Daniel, es escritor, es periodista y es parte también del colectivo de redacción del portal Huella del Sur. Habitualmente nos deja sus columnas y sus análisis en el portal. Esta semana no fue la excepción, así que lo estamos en comunicación con Daniel justamente para compartir con él alguna mirada de lo que fueron los resultados del último domingo. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien. Saludos por allí a todo el equipo. Bueno, muchas gracias. Sabés que, no sé si estuviste escuchando lo que decíamos en la introducción, pero... Sí, lo estuve siguiendo con atención. Bueno, buenísimo, porque te queríamos preguntar, ¿es sorprendente el triunfo del oficialismo? ¿Se podía esperar este triunfo de la Libertad Avanza? Sorprendente en el sentido de que para la mayoría, me incluyo, fue inesperado, sin duda lo fue. Ahora, sorprendente no equivale a inexplicable, incomprensible o, como hubo algunas reacciones, un resultado detestable que muestra ignorancia, mezquindad, etcétera.
Hubo, como ustedes indicaban, indudablemente, influencia de la época actual del capitalismo. Eso tiene que ver con los resultados, la precarización, el hiperindividualismo, la pérdida de referencias organizativas, trabajadores y trabajadoras que no han hecho nunca la experiencia de un sindicato. Eso tiene conexión aquí y en el mundo con el voto de ultraderecha, porque de eso estamos hablando, de un triunfo de la ultraderecha, que es algo que ha ocurrido en diversos países a lo largo del mundo y ya hace varios años en nuestro vecino Brasil. Ahora, yendo más a lo doméstico, La Libertad Avanza logró un poco más de un 40% de los votos. Se ha observado con razón que en Argentina suele presentarse en torno a un 40% un voto de derecha conservador. En ese sentido, no es totalmente novedoso, responde a una tendencia histórica innegable. ¿Qué hay en ese 40% de voto conservador? No solo y no siempre antiperonismo. A mí me da la impresión de que en este porcentaje se ha combinado, como ustedes hacían alusión, junto al antiperonismo tradicional, posiciones que lo que tienen en claro es que no quieren un retorno del peronismo, kirchnerismo al gobierno, sobre todo en base a lo que fue la última experiencia del periodo 2019-2023 de la fórmula Fernández-Fernández. Ahí hay un posicionamiento claro. Daniel, y acá... perdón, sí. Sí, decime. No, si quería cerrar la idea. No, eso, que agregaría solo que al 40% hay que, o sea, en la evaluación de ese 40% hay que tener en cuenta que es un 40% con un porcentaje de abstención que lo lleva a un porcentaje menor. Así que en ese sentido podríamos decir que con respecto a los índices de presencia histórica en las votaciones fue incluso un poco menor que lo habitual. Sí, totalmente. Pero escucho las preguntas. No, sí, en relación sobre todo a estos números electorales, cómo cambian el mapa institucional. Me preguntaba si en el Congreso ahora se allana la posibilidad de un avance más con todo de las reformas que el gobierno ya viene anunciando, la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma previsional, si esto cambia efectivamente también el desafío para los sectores populares en términos de cómo frenar esto cuando en las instituciones tiene más representatividad la ultraderecha. Sí, y no solo por el tema institucional. El gobierno, desde su punto de vista, ha recibido un respaldo, un espaldarazo, cuenta con más que nunca con el firme apoyo de la administración estadounidense, que es su aliado principal, por no decir exclusivo, la gran empresa local e internacional que podía tener sus serias dudas sobre el éxito electoral de Milei en primer lugar, pero sobre el camino de la política económica de Milei, esas dudas quedan por el momento aventadas. Se puede decir que hay riesgos que siguen en pie. Esto puede seguirse en la prensa internacional. Wall Street Journal o Financial Times, esos medios tradicionales del análisis económico conservador han cambiado. Sí, se dieron las vuelta. Fuertes advertencias que le hacían al gobierno argentino hasta el domingo con un mensaje casi triunfalista de que se abre una nueva oportunidad para el país. Las grandes empresas además van a presionar como nunca en favor de estas reformas que son una reivindicación histórica para ellos. En primer lugar, la laboral, que es la que nada casualmente se ha puesto en circulación en estos días con el proyecto de Romina Díez y con una diputada mileísta y con otros aportes en ese sentido. Se ha puesto en la cresta de la ola del debate. Y por supuesto el tema estrictamente institucional, que tiene una reverberación nada desdeñable en la posición de los gobernadores.
ese sector derrotado ahora en las urnas, que jugó a transformar o virar su oficialismo vergonzante del primer año de Milei, de 2024, por un oposicionismo y votos en contra en el Congreso durante 2025, ahora la vara cayó en la otra dirección y es muy probable, como se vio en la reunión, se empezó a ver en la reunión de ayer, que brinden su apoyo al gobierno. Claro. Así que yo diría que la actual gestión vive ese momento del vamos por todo que suele seguir a los triunfos electorales amplios, contundentes. Ahora, la última parte de tu pregunta, ¿cómo enfrentarlo? Me parece que es una situación difícil, donde lo que se debe jugar en primer lugar es la lucha por la movilización y la batalla en las calles y dar el debate político y cultural en todos los planos. No estamos en condiciones de confiar en instancias como la dirección de la CGT. Creo que hay que pensar en algún tipo de frente sindical combativo que esté por fuera o aparte o en alguna coordinación externa con las centrales sindicales existentes. El rol de la izquierda, que ustedes destacaban su buena actuación electoral, lo que es absolutamente cierto, tiene un papel a cumplir, utilizando el Congreso como caja de resonancia, convocando a la lucha en todos los planos, y además hay que contar como punto a favor que la situación económica está lejos de ser resuelta. Claro. El fantasma de la devaluación o del debacle del orden económico actual sigue allí. Las malas condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población siguen allí, así que hay motivos relevantes para emprender y continuar una lucha firme. Daniel, creo que van a ser batallas casi cotidianas o diarias. El gobierno va a lanzar con fuerza sus propuestas y se necesita una respuesta firme. ¿Es simple, fácil? Por cierto que no. Hay que acertar además en el discurso. Sí. Se ha visto, en el caso del peronismo que ustedes mencionaban, cómo se enarbolan frente a las políticas del gobierno consignas que hoy no son sensibles, solo son bien recibidas por los ya convencidos. Sí, de hecho, el antiimperialismo, ¿no? También es algo que no lo vemos como permear todo el tiempo en las preocupaciones de los sectores populares. Ahora. Perdón, se entrecortó la primera parte de la pregunta. No, claro, que digo, repetir? Claro, el discurso de tener cuidado con el control norteamericano, el antiimperialismo y demás tampoco es... no parece como una preocupación generalizada actual en los sectores populares. Sí, ese es otro elemento a tener en cuenta. Indudablemente, muchos analistas pensaban esto choca contra el tradicional sentimiento antinorteamericano de la sociedad argentina. Quedó demostrado que ese sentimiento o ya no existe, ya no tiene vigencia, ya no existe, mucho decir, existe en menor proporción, o puede llegar a tener manifestaciones diferentes, pero hubo un voto indudable a favor de, si Trump nos tiene que salvar, que nos salve Trump. El tema es no saltar al abismo, no vivir una situación de crisis extrema como la que se ha vivido en otro momento del país. Creo que operó el fantasma de una interpretación interesada de 2001, conservadora, donde el 2001 fue un momento de caos que no dejó nada bueno. Hubo temor a ese regreso, entre comillas, así que Daniel, o sea que ahí justamente no parece ser el momento para hacer todo el énfasis en el antiimperialismo, en el repudio a la intervención de Trump, o al menos buscar otros caminos de cómo llegar a ese razonamiento y no actuar como si se tuviera un público masivo dispuesto a
oponerse con uñas y dientes a esta intervención flagrante y a este chantaje que ha hecho Estados Unidos. Sí, vos sabés que, Daniel, escuchándote respecto de las remembranzas de 2001, por ejemplo, yo pensaba si no tuvo un efecto también lo que fue, por ejemplo, la hiperinflación. ¿Recordás que la hiperinflación en el 89-90 fue casi el plafón para una serie de reformas que implanta el menemismo después en sus primeros gobiernos? Y lo mismo recuerdo lo que fue la fuerte inflación que dejó el último gobierno del Frente de Todos en ese momento, cómo funciona hoy como casi una pantalla a la cual escapar, ¿no? Y bueno, a pesar de las condiciones económicas que se mantienen inestables, la verdad es que no ha mejorado el bolsillo del común de la gente. Sin embargo, en resultados electorales pareciera que bueno, que sigue teniendo una efectividad el no retorno a esa situación. Estamos bastante justo con los tiempos, así que bueno, no sé, Daniel, si querés cerrar la nota con algún comentario que te parezca. De todas maneras, nosotros te agradecemos muchísimo la comunicación, porque nos sirve para pensar justamente este resultado inesperado, ¿sí?, que comenzamos mencionando al principio de la nota. Sin duda, en primer lugar, sin duda lo que mencionabas de la inflación es cierto. El mínimo de previsibilidad, de poder calcular el futuro inmediato que proporciona una inflación más baja, desde los niveles altísimos que venían, pero en definitiva bastante más baja, ha jugado un papel. No se quiere volver a los índices de inflación del periodo anterior, y ha habido un voto conservador, cuidadoso, que compatibilizó la mala, como decías vos, la mala situación actual con la esperanza de que al menos no vuele todo por los aires. Claro. Daniel, te agradecemos. Ahora, un aspecto. Perdón, te estamos cortando porque estamos medio corriendo con los tiempos, pero nada, que queríamos agradecer mucho la comunicación y también invitar a nuestros oyentes a leerte, ¿verdad?, en Huella del Sur, para poder también consultar con más tiempo, con reflexión, bueno, tus pensamientos, tus notas sobre esta evaluación del futuro, de lo que se viene después de las elecciones del domingo. Te corté mucho, perdón. No, está perfecto. Creo que para cerrar, un punto que hay que tener muy en cuenta es la deficiente respuesta que está dando el peronismo a todas las cuestiones de esta época. Creo que es un elemento de análisis que hay que tener, y para sacar conclusiones de qué pensar y de qué hacer frente a esa situación. Este peronismo del 30% no es el peronismo de hace una década. Bien, totalmente. Bueno, muchas gracias, Daniel. Te abrazamos de aquí desde La Plata. Un abrazo, Daniel. Nos vemos. Ahí escuchábamos a Daniel Campione, escritor, periodista, parte del colectivo de redacción de Huella del Sur. Nos ayudaba a analizar lo que ocurrió el domingo y nos deja mucho para pensar, y sobre todo para proyectar en torno a los desafíos de la izquierda, del pueblo, luego del batacazo de la ultraderecha del domingo pasado. Léenos en nuestra página web huelladelsur.ar y seguinos en Instagram @huelladelsur. Seguimos en Nada es Perfecto. Contamos además que estamos transmitiendo, como siempre, por Radionauta, una hermosa radio de La Plata que en breve cumple 14 años, ni más ni menos. Estamos con Adela de Shams, que nos trae de vuelta su columna de género y cultura. Adela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juli? Buenas. Bueno, decíamos al comienzo que vamos a tener una columna sobre posta de salud. Bueno, la famosa posta de salud y cuidados, ¿sí?, que estuvo teniendo un rol muy importante en las movilizaciones de todo el año pasado, de este año también. Bueno, contanos de qué se trata.
Bueno, hoy traigo ese recorte, ¿no? Esa maravilla, la de la posta de salud y cuidado, que es la posta sanitaria que asiste y protege a las personas, como decías, que son víctimas de la represión en las luchas, en las calles, en todas las manifestaciones, y que es una posta que tiene como principio poner el conocimiento al servicio de la clase trabajadora, ¿no? Y que está pronta a cumplir 2 años. No casualmente. No casualmente. ¿Qué hubiera sido de la aventura de Alicia de haber estado allí la posta de salud y cuidado, ¿no? Trayendo de nuevo a Alicia en su país. ¿Hubiera seguido siendo un relato surrealista o la hubieran advertido de todo? De que no tome tal cosa para no achicarse o agrandarse, de que tenga cuidado con la madriguera del conejo. Bueno, a ver, miércoles 31 de enero del 2024, ¿se acuerdan? Comenzó a tratarse en diputados el proyecto de ley Ómnibus. Por suerte quedó un poco atrás esa palabra, pero no sus políticas. Un proyecto de desregulación económica, de reformas estructurales que atentaban contra lo público y que fue parte de la artillería pesada y violenta con la que arremetió el gobierno a un mes de haber asumido. Bien arrancó. Exacto. La otra parte de la artillería pesada y violenta estaba fuera, en manos de las fuerzas de seguridad, al servicio de reprimir a la clase trabajadora. Al calor de ese contexto de ataque a la soberanía de nuestro país, un grupo de estudiantes y de trabajadores corría para todos lados, asistiendo y conteniendo a gente gaseada, golpeada, baleada. No sé si se acuerdan, pero fue una jornada súper militarizada, de caos, de muchísimo riesgo en pleno Congreso. Y estos pibes y pibas se valieron de algunos insumos que fueron comprando a la pasada, con un sueldo precarizadísimo, ¿no? Magro. Y desde ese entonces hasta hoy el número de personas heridas que atendieron supera centenares. En el medio, ¿qué hicieron? Y se organizaron en tiempo récord, ¿no? Saben de la urgencia, trabajan en salud. A la noche de esa jornada larguísima se reunieron en asamblea un poco para ver cómo afrontar lo que se venía. Porque durante esos 3 días feroces de tratamiento del proyecto, que luego se llamó Ley Bases, fueron descubriendo y denunciando, por ejemplo, ¿no? Que los gases no eran los conocidos, sino unos mucho más dañinos, Sí. que costaban casi igual a una jubilación mínima. O sea, un tubo que utilizaban para reprimir gente que dura una sola vez, porque si no me equivoco, una vez que gatillás, sale todo, ¿no? Como no es que, me lo guardo para la semana que viene, como nosotros usamos el RAID, ponele, Claro. ¿no? Como que, o sea que lo reponen cada vez, ¿será que habrá plata? Yo me quedé bastante pasmada cuando me quedé pensando, ¿no? ¿Cuántos policías y gendarmes hay en Congreso cada vez munidos de jubilaciones mínimas abajo del brazo en contra de la gente, Total. ¿no? Atroz. Para eso hay mucho dinero. Sí, para eso sí. Bueno, los pibes investigaron cómo tratar el efecto de ese gas, difundieron la información por redes, no frotarse con las manos, llevar leche o si no, óleo calcáreo, pero es más caro, secarse con papel de cocina. Y otra cosa que denunciaron es que las balas que les sacaban a las y los manifestantes no se encontraban solamente de la cintura para abajo, sino en el torso y en las cabezas. Claro. Recordamos acá el ataque al abogado del CEPROD, Matías Aufieri, que el segundo día fue eso, el jueves 1 de febrero, que fue herido recontra grave de un ojo hasta perder su visión. Sí. Claro. Bien, se nombraron postas de salud y cuidado, convocaron a ser parte a la comunidad de salud, se sumó mucha gente, digamos, se sumaron médicas, psicopedagogas, acompañantes terapéuticos, psicólogas. También hubo gente que analizó esos gases, ¿no? Como más del palo de la bioquímica o no sé qué cuestión más técnica. Y también se sumó gente a la que la posta se tomó el trabajo de formar, es decir, de brindarle información de cómo actuar en contexto de represión mediante protocolos que ellos mismos crearon y cursos de primeros auxilios que siguen dando en... Claro, como una nueva institucionalidad también, sí. vinculada a la defensa y a la protesta y al cuidado. Muy Total, bueno. a la autodefensa, sí. Hoy los identificamos en cada marcha por el logo de la casita sanitaria verde, en las banderas de cada regional, porque ya son un montón de regionales. Hay, bueno, acá en La Plata, en Cava, en zona sur, zona oeste. Hay en las provincias también de Córdoba, Jujuy, Neuquén. Y luego de las inundaciones terribles de Bahía Blanca se gestó también la de Bahía, porque gente de la posta de acá se movilizó hasta allá a ayudar. mirá vos. Hubo un proceso de federalización de las postas de salud y cuidado. Sí, tal cual. Ya son, no sé, como 600 personas y tienen un fondo de lucha para donaciones de dinero o insumos, que es el siguiente, lo voy a decir, Dale, es un sí, obvio. alias, es Posta Salud y Cuidado.
vayan abriendo cuenta DNI, que los espero. No, mentira. Y manden el comprobante a ver si es verdad. Bueno, posta, salud y cuidado, ahí se puede hacer una colaboración. Es decir, estamos hablando de una posta autogestiva, independiente política y económicamente del Estado y de los sindicatos. Salud tiene un sindicato. ¿Dónde Grillos. está? ¿Dónde está? Bueno, lo esperamos, dale. Bueno, ¿cómo terminó el tercero de aquellos días de ley ómnibus? Recontra mal. Terminó con más de 285 personas heridas. El proyecto de ley se aprobó. Sí. Y sí, una política de ajuste no pasa sin represión. A ver, me interesa contrarrestar la represión precisamente con el acto de cuidar, ¿no? Con el gesto humano que implica brindar cuidados a la comunidad como una forma de resistencia, de ternura y de lazo con el otro. Tenemos un montón de ejemplos de esto a lo largo de nuestra historia. Tenemos, por ejemplo, el cuidado de la identidad, ¿no? Las abuelas y las madres, en principio cuidándose entre sí en aquel contexto de falta de respuestas y terror durante la dictadura, pero además entregándose de lleno a la búsqueda y a la protección del derecho a la identidad. También en ese contexto de terror, porque no esperaron ni un minuto, ¿no? Claro. Seguramente se les ocurran muchos ejemplos, o quizás no tantos, porque es increíble lo invisibilizado que está el cuidado como práctica, mucho más invisibilizado está como trabajo. Sí, totalmente. De hecho, la posta de salud uno se moviliza y ves que hay compañeros con una pechera que están ahí acompañando y quizá está mucho más oculto o tapado que se trata de una organización con este peso y con Sí. este nivel de cuidado y de capacitación que vos estás contando. Sí, totalmente, y de forma autogestiva, ¿no? Ujú. Por eso digo, ¿no? El ejercicio de recordar esto, de hacer un poco ese esfuerzo de recordar estas prácticas de cuidado, también es un acto de reconocimiento a ellas, ¿no? Por ejemplo, el cuidado y la protección en comunidad de la población trans, a partir de los testimonios de compañeras como Susi Jock o los literarios, ¿no? De la mano por ahí de Camila Sosa Villada. Ujú. También están los relatos cinematográficos de las muyes, las mujeres trans de México, en la serie, no sé si la vieron, El secreto del río. Que bueno, a ver, son No la vi. todos relatos que narran historias de vida que tienen que ver con la presencia de la hostilidad, tanto social y familiar como estatal, desde una edad muy temprana, y de cómo luego estas mujeres construyen un recorrido hacia lazos más seguros, incluso de convivencia, ¿no? Entre ellas mismas, de la necesidad básica de pensarse cerca como modo de supervivencia. Sí, además cuando no queda otra, autocuidarse, ¿no? Colectivamente. Y sí, exacto, totalmente. Vamos a escuchar ahora a Laura Cano, que es médica del Hospital Sestino de Ensenada, es actual diputada por la provincia de Buenos Aires, que recupera los antecedentes de cuidado que fueron el germen de la actual posta de salud. O sea, un poco nos va a contar sobre las precuelas de esta posta. La escuchamos. La experiencia de la posta de salud y cuidado es producto también de un sinfín de experiencias anteriores que tiene nuestra clase, la clase trabajadora, en el ejercicio de la autodefensa, el autocuidado, la autoorganización frente a la violencia estatal en sus múltiples maneras. Veníamos de haber puesto en pie en el año 2020 la posta de salud y cuidado en la toma de tierra de Guernica, en donde cientos de familias, con las mujeres a la cabeza, estaban peleando por tierra y vivienda y fueron brutalmente desplazadas y reprimidas por la policía de Sergio Berni y de Axel Kicillof en el medio de la pandemia. Pero también retomábamos la experiencia de la puesta en pie de los comités de emergencia y resguardo en Chile, en donde también estudiantes y trabajadores de la salud ponían sus conocimientos en beneficio de su clase, la clase trabajadora. Y muchas de nosotras también habíamos sido parte durante muchos años de los diferentes dispositivos para acompañar personas gestantes en la interrupción voluntaria de embarazos en la clandestinidad. Bueno, sí, Antecedentes. sí, esos antecedentes es lindo escucharlos, ¿no? Porque no nace de un repollo esta cuestión, ¿no? Viene de una organización y de una lucha que se sostiene y que también se contagia, ¿no? Incluso más allá de la cordillera. Tal cual. También, digo, Laura mencionaba la situación de, bueno, la toma de tierras de Guernica, que fue en el contexto de pandemia. La pandemia trajo también la pregunta por quién cuida a los que cuidan, ¿no? Instaló un poco eso, porque la realidad es que las personas que estuvieron como
en la primera línea, ¿no? Digamos, cuidando y también, digo, por ejemplo, el contexto hospitalario, ¿no? Donde se estuvieron dando cosas en donde realmente ellos pudieron... Los esenciales. Los esenciales. Denunciar, digamos, recién por ahí ahora, que no se los cuidó, ¿no? Que no hubo ahí una política desde el Estado que los cuidara a ellos, que estaban al servicio de... algunos, quizás casos aislados, tenían algún espacio personal donde pudieran sentirse un poco más alojados, pero institucionalmente eso no pasó y es muy difícil elaborar, ¿no? Aquella época cuando no hubo posibilidad de poner palabra en su momento, ¿no? No, de hecho, recuerdo muchísimas compañeras de trabajos sociocomunitarios que fallecieron en pandemia en un trabajo de cuidados que fue fundamental en esos meses de reclutamiento, de encierro. Sí. Bueno, vamos a ir ahora un poco al marco legal, síganme en esta, para hablar del derecho al cuidado, ¿no? En enero del año 2023, la Argentina le solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva para que se expida sobre el contenido y el alcance del derecho al cuidado. Es decir, que se exprese respecto del cuidado como un derecho humano autónomo. La Corte hizo su trabajo, de hecho fue la opinión consultiva con mayor participación hasta hoy, y en la publicación de agosto de este año señaló que el cuidado constituye una necesidad básica, ineludible y universal, de la cual depende tanto la existencia de la vida como el funcionamiento de la vida en sociedad. O sea, estamos hablando, por un lado, de algo básico como es, no tan básico, ¿no? Al mismo tiempo, un bebé nace, si no se lo cuida, no prospera. Pero estamos hablando de la calidad de esas vidas, ¿no? También. De lo que sostiene todo, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el rol del Estado, entonces? Nos preguntamos, bueno, primero el de respetar esto como un derecho, para luego poder garantizarlo con presupuesto, con medidas legislativas, con las políticas públicas que se requiere. Bueno, todo suena como muy hermoso, muy lejos, pero muy al mismo lejos. tiempo con muchísimo ruido. Estamos muy lejos de eso. Y cuando estuvimos muy cerca, no se avanzó Lo suficiente. No. Uh-huh. Bueno, traigo esto porque hace 2 días, el 29 de octubre, fue el Día Internacional de los Cuidados y en Congreso, junto con Les Jubilades, hubo una manifestación enorme de mujeres trabajadoras sociocomunitarias que levantaron carteles como "Cuidar es trabajo, sostenemos lo que el Estado abandona", como vos recién decías, Juli. Llevaron las ollas gigantes donde cocinan para todas las familias y exigieron reconocimiento salarial. Vamos a escuchar ahora a Lucía de la Vega, que nos explica la situación actual y los reclamos en relación con las políticas de cuidado. Ella es abogada de acá de La Plata y es la coordinadora de la agenda feminista del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales. La escuchamos. El 9 de octubre fue el Día Internacional de los Cuidados y aprovechando esa oportunidad nos manifestamos junto con organizaciones sociales, sindicatos, referentas, cuidadoras comunitarias, exigiendo la ley de emergencia en cuidados. Este proyecto de ley que se presentó hace más de un mes viene a exigir la restitución de 31 políticas de cuidados, entre ellas, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, políticas contra la violencia de género, el Plan ENIA, políticas que hacen a la infraestructura del cuidado, por ejemplo, la creación de espacios para el cuidado de primera infancia, la restitución de prestaciones que eran destinadas a las organizaciones sociales, como por ejemplo las políticas alimentarias o el nexo. Lo que exigimos es que se restituyan, exigimos que se actualice su presupuesto y que por fin se reconozca el derecho al cuidado como un derecho autónomo, tal cual lo dijo la Corte Interamericana el último 15 de agosto. Venimos viendo que en estos 2 años casi de gestión, de las 50 políticas de cuidados nacionales que existían, algunas en tren de implementación, solo hoy quedan 3. Y vemos así a las mujeres, sobre todo, haciendo malabares para sostener los cuidados. Exigimos por eso políticas de cuidados, exigimos que el gobierno restituya y le dé presupuesto a las existentes y que podamos avanzar hacia un sistema integral de cuidados. De 50 políticas públicas de cuidado quedan 3, dijo Lucía.
Durísimo. Bueno, como mencionaba ella, la brecha de género en relación con este derecho también es brutal, ¿no? El derecho al cuidado reconoce la desigualdad de género y el proceso de feminización de la pobreza, reconoce que la tarea de cuidados recae muy mayoritariamente sobre las mujeres y reconoce, por lo tanto, las consecuencias que esto tiene. No solo la obstaculización del autocuidado o el bienestar, que el derecho al cuidado abarca, porque abarca 3 dimensiones del cuidado, ¿no? El cuidar, el recibir el cuidado y el procurarse autocuidado, sino la de que la dedicación al trabajo de cuidado no remunerado impide el desarrollo libre y autónomo de sus proyectos de vida deseantes. Porque entre cuidar a las niñas, cocinar para las familias del barrio, rescatar a las amigas y atender a las personas mayores, claro, la carga mental vuela. La variable de ajuste es el tiempo femenino, ¿no? El tiempo propio para poder desarrollarse. Sí, y es una carga que además se vuelve inhabilitante y que constituye una subjetividad de daño. Es en este sentido que Lucía hablaba de la exigencia de un sistema integral de cuidados para ir acercándonos a una corresponsabilidad social, vamos a decir. Tenemos una voz más, la de Micaela, una mujer que cocina y estira la olla para 50 familias. La vimos el miércoles en Congreso y nos hace volver un poco al registro de los gestos. La escuchamos. Lo que a mí me mueve a hacer la olla es saber que hay una familia numerosa que no tiene para alimentar las 4 comidas esenciales. Desde mi punto de vista, yo entrego a la tarde, noche, para que se acuesten esas criaturas con algo en la panza y puedan dormir en este frío, que necesitaban sí o sí un plato de comida, algo calentito que los abrigue, por más que no tengan estufa, pero se iban a dormir con esa panza y la satisfacción de una que revuelve todos los días la olla, saber que con ese poquito de arena que yo puedo, ellos pueden dormir felices. Bueno, un testimonio ahí de Mica, ¿no? Voy a ir cerrando. Estamos resistiendo un contexto en el que el arrasamiento total de este derecho y de muchos otros se nos hace súper evidente en el día a día. Por eso la resistencia la estamos viendo en la calle, porque también se nos hizo evidente que las urnas no son suficientes y las manifestantes del miércoles lo saben. Ejemplos como la existencia de la posta de salud para cuidar a personas que el Estado reprime, o la ayuda humanitaria de la flotilla que fue hasta Gaza en contra de un Estado genocida, o el "amiga, ¿llegaste bien?" de las mujeres que nos cuidamos entre nosotras porque sabemos que el Estado no lo hace, son todas formas de paliar no ya la retirada o ausencia del Estado, sino su arremetida en contra nuestro. Totalmente. Y además todo esto que vos trajiste en esta columna tiene que ver con la politización de los cuidados, ¿no? Entenderlo, sacarlo solo del lugar individual y pensarlo en lo social, comunitario. Sí. Voy a cerrar con esta noticia reciente, ¿no? La semana pasada fue conocido el acto de cuidado de las amigas de Lourdes Fernández de Bandana, que a riesgo de su enojo, las pibas no dudaron en ir por el "más vale enojada y viva que muerta". Ese gesto hay que reconocerlo, porque opera siempre en los vínculos, el intento de cálculo de cómo va a afectar eso que hagamos si lo hacemos, y muchas veces opera inhibiendo el acto. Venimos de discursos como el "no te metás", siguen teniendo peso lecturas que hacen de lo público algo privado. Por eso, en las situaciones de violencia de género, es tan clave no enojarse con la compañera que todavía no puede salir del círculo de la violencia, como asumir el riesgo del enojo de ella si de salvarle la vida se trata. Adela, Deschamps, excelente la columna de hoy para pensar los cuidados. Y seguimos en Nada es Perfecto, vamos a seguir con Noli, lo vamos a escuchar a Pablo Nolasco Flores con su columna de cada viernes de Memoria, Vino y Tablón, y más adelante tenemos una entrevista en piso en el marco de la columna de Sebastián Fajardo. Está Seba Fajardo con Javier Beccaria. Hasta luego. Léenos en nuestra página web huelladelsur.ar y seguinos en Instagram @huelladelsur. Memoria, Vino y Tablón en Nada es Perfecto. El 7 de noviembre del año 81, Nueva Chicago lograba el ascenso a la primera división del fútbol argentino por primera vez en su historia. Todavía faltaban 5 fechas para el final del torneo,
pero el equipo de Mataderos se aseguraba su lugar en la primera con un gol de penal de Mario Franceschini, derrotando así a Estudiantes de Caseros en condición de local. La locura de los hinchas verdinegros los impulsó a la invasión del campo de juego. Merecido ascenso para un equipo que quedó en la memoria de los hinchas del Torito. Pero la historia que importa resaltar en este episodio sucedió 2 semanas antes de ese ascenso. El 24 de octubre, desde la tribuna de tablón local, empezaron a cantar la marcha peronista. De repente, toda la cancha se sumó al cantito. Hasta la hinchada de Defensores de Belgrano, rival de turno, se unió al grito de guerra. La dictadura estaba tambaleando y la hinchada de Chicago desafiaba el orden. Tumulto callejero de muchachos peronistas, fuego y gases en los perales, incidentes y detenidos en una cancha de fútbol. Fueron algunos de los titulares de los diarios al otro día del suceso. Lo cierto es que de inmediato comenzó la represión en la tribuna local. La hinchada peleó, resistió y hasta hizo retroceder a la policía. Parecía que las tensiones llegaban a su fin, pero cuando salieron de la cancha había una enorme cantidad de policías y agentes de otras fuerzas dispuestos a buscarle la revancha a los hinchas. La idea del operativo era meter preso a todos los hinchas que pudieran. Al ser tantos, no había posibilidad de subirlos a los carros de asalto. Entonces, la policía arrastró al trote a los hinchas hacia la seccional número 42, a 6 cuadras del Estadio República de Mataderos. Cantar la marcha peronista era considerado un delito. La hinchada de Chicago, oriunda de Los Perales, barrio fundado en el año 49 con la presencia de Evita, lo sabía muy bien, y pese a ello decidió provocar a la dictadura. Mientras se dirigían a la 42 al trote, muchos vecinos salían a las calles y ayudaban a los hinchas para que logren escapar, dejándolos entrar a sus casas y hasta arrojando piedras a la policía. Actos de solidaridad que hicieron recordar a enero del 59, cuando los trabajadores del frigorífico Lisandro de la Torre tomaron el edificio para evitar su privatización, y los vecinos se sumaron a la resistencia desde afuera, ya sea con comida o librando combates sobre la calle Alberdi contra las fuerzas represivas. 49 hinchas terminaron presos, 40 fueron liberados de inmediato y 9 terminaron en Devoto. Uno de estos recién logró salir de la cárcel casi un mes después, perdiéndose así la oportunidad de ver a su equipo ascender a Primera División. En la semana posterior a las detenciones, al equipo le tocaba jugar de visitante en la cancha de Atlanta. Cuando regresaron de Villa Crespo, se les ocurre pasar por la puerta de la comisaría 42. Los hinchas cortaron la calle, hicieron una ronda y amagaron con cantar la marcha peronista. Pero en un acto de creatividad popular decidieron cambiar de repertorio. Reemplazaron la marcha por una canción infantil, El arroz con leche. Mataderos es frigorífico y es Chicago. Es pueblo y resistencia. Mataderos es la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, solidaridad de clase y peronismo desde abajo. Mataderos es ingenio popular. Es historia y provocación. Mataderos es Los Perales, un barrio obrero, plebeyo y peronista que para evitar que la fusiladora del 55 se robe un busto de Evita, se anticiparon y lo enterraron debajo del campo de juego de la cancha del Verdinegro. Mataderos, un barrio porteño donde los procesos históricos y las luchas de los pueblos siempre estuvieron atravesadas por las banderas verdes y negras. Léenos en nuestra página web huelladelsur.ar y seguinos en Instagram @huelladelsur. Seguimos en Nada es Perfecto, el programa semanal de Huella del Sur. Aquí en Radionauta FM nos pueden escribir al WhatsApp 221 2025 275. Y estamos con Sebastián Fajardo y su sección de trabajo y sindicalismo con un invitado aquí presencial en el estudio. ¿Cómo anda, Seba?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo Bien. viene el programa? Todo bien, todo muy bien. Venimos muy bien. ¿Todo Corriendo bien? como siempre, pero bien. Buenísimo. Bueno, hoy columna sindical, tenemos un invitado, un invitado que ya es un parte prácticamente del staff en otro momento de la radio. Un conocido de la casa. Un conocido de la casa, exactamente. Bueno, Javier Beccaría, abogado, miembro de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Mar del Plata. Lo convocamos para hoy, aprovechando que andaba por la ciudad. Para, bueno, un poco ya se venía hablando, hemos hablado hace unas semanas del tema, pero se venía hablando y ahora, con los resultados electorales del domingo pasado, se puso como uno de los temas en primera plana, que tiene que ver con esto que en los medios sale como reforma laboral. Nosotros siempre preferimos hablar de lo que viene de la mano del gobierno de Milei y de los gobiernos de derecha, de contrarreformas laborales. Así que bueno, por eso lo invitamos hoy a Javier y la idea era que nos comente. Hay unos proyectos dando vuelta que estuvieron circulando en la semana. Él estuvo pegando una mirada a eso, actualizando un poco la situación porque no es nada novedoso tampoco. Así que bueno, Javier, ¿cómo andás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo va, Javier? Gracias por la invitación y por tener la posibilidad de conocer la radio, que como ustedes decían, he participado en otros años, pero no había tenido nunca la oportunidad de estar acá. Buenísimo. Bueno, Javi, ¿qué es lo que estuviste mirando? ¿Qué nos podés comentar así como más relevante de estos proyectos que andan girando por ahí? Bien, como vos decías, esta es una contrarreforma que principalmente, para que tengamos un pequeño resumen, agarra todo lo de las contrarreformas anteriores, podemos decir desde la ley Banelco para acá, incluyendo las contrarreformas de Macri, agarra lo peor de todo y lo plasma en un proyecto de ley. No es novedoso, desde que asumió este gobierno ha habido varios intentos, el DNU de diciembre ni bien asumen, la ley bases, algunos han sido judicializados y han sido frenados en algún aspecto, pero han ido avanzando con algunas otras leyes. Bueno, este es un nuevo intento que viene a atacar puntualmente lo que es la vida laboral, ¿no?, de los trabajadores y las trabajadoras. Contanos, más o sí, menos. Principalmente nosotros lo que veíamos ataca varios aspectos. Principalmente podemos mencionar algunos, como por ejemplo dividir las vacaciones de los trabajadores y las trabajadoras. Dice flexibilizar. Acá nosotros, la palabra siempre, claro, ¿no? Flexibilizar. Hacemos un pequeño esfuerzo, como dijiste vos, Seba, el tema de contrarreforma. Uno cuando habla de una reforma es algo positivo. Nosotros consideramos que estas son contrarreformas, claro, porque son negativas. Las vacaciones no se flexibiliza para el trabajador, sino lo que hace es que el empleador tenga la posibilidad de dividirlas según la ley dice, o el proyecto, según la producción o la característica del trabajo. O sea, lo deja a la libre voluntad del empleador, lo que dinamita la vida de la organización del trabajador y la trabajadora. Bueno. El tema de las vacaciones es uno, el tema de la jornada de trabajo. Nosotros venimos, cuando digo nosotros, los abogados y abogadas laboralistas y algunos sindicatos planteando que la jornada laboral debe reducirse. Claro, todo lo contrario. Exactamente. Intentar ir a una jornada de 6 horas, manteniendo en principio manteniendo los salarios, ¿no?, que hay ahora. Obviamente la idea es mejorarlos, pero mantener estos salarios con jornadas de, por ejemplo, 6 horas. Hay experiencias en algunos países de trabajar 4 días a la semana. Y sin embargo, este proyecto lo que busca es que, por ejemplo, un trabajador o una trabajadora tenga jornadas de 12 horas. Lo que establece el proyecto es el descanso. O sea, que el descanso debe ser de 12 horas. Uh-huh. Por ende, la jornada laboral puede ser de 12. Exactamente. Eso en el marco de un banco de horas, que lo que significa que vos vas trabajando y acumulando. Podés acumular jornadas de 4 días seguidos de 12 horas, por ejemplo, ¿no? Como la uberización total, ¿no? Es que me parece que esa es la palabra de todos estos proyectos y todos estos intentos, la uberización de las leyes de trabajo. Y con el banco de hora desaparecería las horas extras, que para muchos trabajos es el ingreso determinante para el salario final.
desaparecería no solo la hora extra, sino desaparecería, por ejemplo, el domingo, desaparecería, por ejemplo, el plus que tienen muchos convenios colectivos para los trabajadores y trabajadoras que prestan tareas después de las 13 horas los sábados o tienen trabajos nocturnos, ¿no? Porque lo que plantea este proyecto es que uno va acumulando horas, va acumulando y bueno, vas acumulando según el criterio del empleador, claro, no según el criterio de... O sea, fíjense que la organización de esa familia de trabajadores está totalmente fracturada. Es una desregulación de la vida de los y de las trabajadoras, una más. Una más. Después hablan del salario dinámico o algo así, ¿cómo es? Claro, atan el salario a la productividad. Bien, en un contexto, vamos a hablar, en una situación ideal, está bien, yo lo firmo, vamos a la productividad. Nosotros estamos viviendo en este momento la menor productividad de la industria argentina. Claro. Entonces, poner el salario a la productividad... Es ir a la baja. Totalmente. Hoy podemos ver en cualquier, escuchar en la radio, en la televisión o ver en cualquier diario que hay un montón de empresas, industrias que cierran, industria de alimentación, metalúrgicas, automotrices, que cierran por su baja productividad. Si mi salario está atado a la productividad, ¿cuál va a ser mi salario? Uh-huh. ¿Cuáles son las herramientas que hay en términos, ya sabemos que hay que luchar, pero qué herramientas hay en términos legales para frenar estas contrarreformas? Bueno, hoy por hoy obviamente voy a hablar desde la posición de abogados. Ajá. Y abogadas es la organización. Nosotros como abogados y abogadas ponemos nuestra fuerza de trabajo a disposición de la clase trabajadora. Creemos que deben ser judicializados todas estas cuestiones, porque obviamente son violatorias de no solo de la Constitución Nacional, sino de un montón de pactos y tratados internacionales. Hoy por hoy lo estamos haciendo, pero dependemos fundamentalmente de la organización y de que la clase trabajadora nos empuje, ¿no? Claro. Nosotros no podemos estar delante de la clase trabajadora y de la organización. Somos una herramienta de la organización. Ha habido en estos, vamos a poner estos últimos 2 años, las sentencias, algunas han ido acompañando, pero muchas no. Entonces es fundamental que se presione también desde las bases, ¿no? Totalmente. Hay también otra de las cosas que durante el macrismo también estuvo fuerte, esto de la industria del juicio laboral, y que vienen con todo con eso. ¿A qué se refieren concretamente y por dónde vienen estas contrarreformas actuales? Eso está bueno porque aparte está instalado en la sociedad. De hecho, escuchamos a mucha gente, incluso trabajadores y trabajadoras, hablar que hay una industria del juicio. Sí. Nosotros preferimos decir que hay una industria del incumplimiento, porque si no hubiese incumplimientos, no habría juicios. Claro. Nosotros nos dedicamos específicamente al derecho del trabajo. Si la patronal cumpliese con lo que dice la ley de contrato de trabajo, que para nosotros es un piso, no existirían los juicios laborales. Por otro lado, en Argentina hay aproximadamente 6 millones de trabajadores y trabajadoras no registrados y no hay 6 millones de juicios. Claro. Los juicios a nivel nacional ingresarán por año 200.000, 300.000 juicios, no recuerdo la cifra exacta, pero vos tenés un potencial de 6 millones de reclamos laborales. Claro. Bien, entonces no existe tal industria del juicio y en todo caso este proyecto de contrarreforma lo que hace es generar más juicios, porque va a haber más reclamos, porque nosotros nos paramos desde la inconstitucionalidad de un montón de normas, que las vamos, si no se ganan en la calle, obviamente las vamos a reclamar en los tribunales. Totalmente. Bueno, Javier, primero agradecerte que te hayas acercado hoy acá a la radio. Siempre está mejor esto a estar todos juntos acá en el piso. La última pregunta que te quería hacer tiene que ver con constantemente y en este marco de avance de la derecha, siempre se escucha, bueno, pero siempre está bueno discutir reformas, hay que actualizar los convenios colectivos de trabajo. Vos concretamente, ustedes, ¿cómo ven que el contexto es el peor para discutir todo este tipo de cuestiones? Pero independientemente de eso, ¿qué cosas, algo adelantaste ya, se podría hacer para mejorar, hacer reformas positivas pro trabajadores? Totalmente. Nosotros consideramos que hay que reformar, ¿no? Hay que reformar la legislación laboral. Consideramos también que este no es el contexto, porque es un contexto de debilidad de la clase trabajadora,
pero obviamente no es que negamos las reformas. Por ejemplo, una reforma que nosotros bregamos es la reducción de la jornada de trabajo. Otra reforma que debería ya estar, debería ser ley, es por ejemplo la licencia por paternidad, ¿no? Claro. Porque eso está atado al trabajo de la mujer, que hoy por hoy está equiparado. Esas son reformas. Claro. Por eso nosotros preferimos hablar de reformas y contrarreformas. Todas estas contrarreformas que están ahora intentándose imponer, lo que hace es precarizar aún más la vida de la clase trabajadora. Bueno, gracias Javier nuevamente. Así que cerrando un poco la columna de hoy, un poco el pantallazo de las contrarreformas que hay dando vuelta. Seguramente sea un tema que necesitamos seguir profundizando más adelante. Y porque, bueno, más allá de eso, sabemos que hay varios proyectos dando vuelta y que este gobierno tira muchas veces cosas que van de máxima y después en la decantación van resultando otras que tendríamos que ir viendo y actualizando día a día. Sí, completamente, y lo vamos a seguir cubriendo acá desde Nada es Perfecto. Gracias, Javier, por la presencia acá. Gracias a ustedes. Gracias, Sebastián Fajardo, por la columna de sindicalismo y trabajo. Y ahora mismo ya nos tenemos que despedir de este cuarto programa. Nos vamos porque sí, se hizo largo, había mucho para conversar. Tengo algo para decir, a ver. porque resulta, es una fecha platense, pero se va a realizar una jornada contra la reforma penal y la criminalización de las juventudes. Se llama Debates, Luchas y Resistencias en el Territorio. Ningún pibe nace chorro. La actividad es organizada por el CEPROD. La actividad está organizada por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Y el Espacio de Derechos Humanos del Frente Darío Santillán Corriente Plurinacional contra la baja en la edad de imputabilidad, hoy viernes en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en La Puerta, va a ser a las 2 de la tarde, así que para el público platense ahí pueden estar participando de esta actividad. Nos vamos, será hasta el viernes que viene, gracias a todos.